Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Bienvenidos a esta cuarta sesión de lenguaje para sexto de secundaria y en esta ocasión tenemos el tema coherencia y cohesión. Pero para empezar quisiera mostrarles algo que yo compré en las salacitas del año pasado, que es un tablero de ajedrez. En este caso les voy a mostrar, por ejemplo, que tenemos aquí al Imperio Inca contra los españoles, en donde están, si se quieren, a punto de entrar a un combate. ¿Por qué es que he traído este tablero de ajedrez? Muchas veces cuando pensamos en el texto, podríamos decir que el rey, la reina, tal vez la dama, son las ideas principales del texto. Y necesitamos, aparte de esas personalidades que son muy importantes, también están los peones que nos ayudan tal vez en este caso a tener más unidad dentro del ejército y podía yo entenderla como los conectores en este caso. Tenemos al alfil, el caballo, que también son elementos importantes, podrían ser las ideas secundarias del texto. Todos ellos hacen un equipo. En el texto también nuestras palabras hacen un equipo, como también acá, y nosotros tenemos que, además de elegir los componentes de nuestro equipo, también tenemos que elegir cuáles van a ser los procesos para ganar la batalla, qué pasos van a seguir. Y muchas veces a eso va la secuencia. Si yo voy a mover un peón, es muy posible que mi contrincante mueva otro, y así tal vez decida hacer una jugada importante y voy a presentar mi idea principal ya al principio del texto. Eso lo decido yo como un autor del texto. Entonces, ¿qué disciplina, rama de la lingüística nos ayuda a decidir esto del orden lógico de las ideas? Aquí se las presento: coherencia y cohesión. Si vamos más adelante, entonces, podemos decir que la coherencia es la propiedad del texto que nos ayuda a establecer cuáles van a ser las conexiones entre las palabras, entre las ideas también. Pero hay dos funciones básicas de lo que es la coherencia. Uno es la unidad temática. Nosotros, cuando elegimos hablar sobre cualquier tipo de tema, tenemos que tratar de no desviar el tema o de crear confusiones, sino mantener el tema con ese tronco común que hemos elegido. Y el otro es el orden lógico, es decir, el paso que le vamos a dar a las diferentes palabras. Vamos a hacer primero la introducción, como nos han enseñado en primaria, luego el desarrollo y la conclusión, ¿no? Entonces tendremos en cuenta eso: unidad temática y orden lógico. Si vamos a lo que continúa, ¿qué condiciones necesito para la coherencia? La primera es establecer cuáles son las relaciones entre una idea y la otra. Tal vez primero voy a generalizar, después voy a decir el concepto, después voy a hacer ejemplos, para al final y al cabo llegar a la conclusión. Ese es uno de los primeros pasos. Pero en todos, mi tema central es el eje. Otro es: las ideas no deben contradecirse entre sí. Este es un error común. Tal vez yo defiendo al principio de mi texto que en este caso las clases virtuales son completamente necesarias, pero al final y al cabo digo no, deberíamos combinar con las semipresenciales. Eso puede causar una confusión. ¿Cuál es mi postura? Tengo que decidir entonces. Por último, para darle una condición más a esto de lo que es coherencia, tenemos que expresar de manera muy clara y entendible lo que yo voy a decir. No permitir ambigüedades, ni huecos, ni vacíos. Las oraciones incompletas me traen vacíos en el texto, ¿no? Si yo decido decir algo, pues tendré que ejemplificar, argumentar con palabras luego. Vamos a ir continuando y les voy a mostrar, por ejemplo, o en este caso decirles que las ideas pueden surgir de la siguiente manera. Nosotros como personas tenemos una herramienta que es la generalización. Y les voy a poner un ejemplo en una oración. Nuestro planeta presenta muchos seres vivos, entre ellos los félidos, que es otro nombre para felinos. Si te das cuenta, es generalizado, de manera general estoy hablando. Pero puedo identificar, eso ya está yendo un poquito más pequeño. Identificar significa que yo le voy a dar un concepto a félidos que se va a acercar,
sin la necesidad de definirlo. Los félidos son cazadores muy efectivos en el reino animal. Eso es identificar. Clasificar. Puedo clasificar a los félidos o felinos entre aquellos que son felinos pequeños y aquellos panterinos, los que vemos los grandes, panteras, tigres, leones. Y ya estoy clasificando. Miren qué cosas puedo hacer con una idea. Generalizar, identificar la idea, clasificar. Pero no es lo único que puedo hacer. Puedo definir. Tal vez la definición, tal vez lo más difícil de memorizar en las mentes, pero el félido es un animal digitígrado. Quiere decir que se apoyan los dedos y que alza la parte posterior de la patita. Y si te das cuenta, tanto el gatito doméstico de casa como el felino que tenemos allá en África tienen estas características. Puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, dentro de esta especie está la pantera, que es uno de los carnívoros, más voraces que existe. Comparar es otra de las hermenéuticas de la coherencia. Podemos hablar de los felinos que hay en la selva y compararlos con los felinos que tenemos en casa. De eso también puedo hablar en el texto. Y por último, concluir. En nuestra tierra existen muchos felinos que conviven tanto con seres humanos como aquellos que viven en estado salvaje. Si te das cuenta, lo que hemos hecho es hablar de un mismo tema sin salirnos por las ramas, pero tomando en cuenta que puedo generalizar, identificar, clasificar, conceptualizar. Sé que son términos un poco difíciles, pero lo haces desde pequeño y ahora hay que perfeccionar. Si vamos más adelante, vamos a ver que nosotros, como seres humanos, podemos tomar dos caminos a la hora de escribir un texto. Puedo ir de lo general, de lo macro, hasta lo particular. Si yo tomo como ejemplo el anterior, primero defino, estoy yendo de un nivel macro y después voy a hablar de la clasificación y estoy viendo un nivel mucho más específico. Tengo tal vez aquí un ejemplo que dice: la escultura es el arte y técnica de representar objetos o crear figuras en 3 dimensiones, trabajando, labrando un material que puede ser barro, piedra, madera o bronce. Eso a nivel general, pero puedo ser más específica. La escultura se clasifica por su relieve en 3, en relieve bajo, medio y alto. Entonces yo puedo tomar esa dirección al escribir el texto, pero también puedo tomar esta otra dirección, ir de lo que es, si se quiere, más particular, aquello que es específico, hasta el nivel macro, Entonces puedo empezar con un ejemplo y terminar con una generalización. Por ejemplo, en el sufijo ismo, estoy emanándoles un texto, se agrupan numerosos movimientos de Europa. Y los conoces, Lo que se llama el futurismo, el surrealismo, el dadaísmo, el cubismo, sobre todo que después de la Primera Guerra Mundial se han dado, Estoy empezando de un hecho muy específico, el ejemplo. Por lo tanto, podemos concluir, esa ya es una generalización, que alcanzar el máximo esplendor en un arte depende mucho del periodo que pasó. Y muchos de los movimientos artísticos han nacido en periodos de entreguerras. Y tú lo has estudiado en quinto de secundaria en sociales. De eso estoy muy segura. Vamos continuando. Si podemos ir de lo general a lo particular, de lo particular a lo general, hay otro elemento del que no hemos hablado: la cohesión. Esta es una característica en donde no tiene tanto que ver con la temática, sino más bien con la relación que tienen las oraciones o las frases que estoy presentando en el texto. Si te das cuenta, la coherencia trabaja de una manera un poco vertical, lo podemos decir, pero la cohesión es como armar un rompecabezas uno con otro. Las palabras son rompecabezas, las oraciones se van articulando entre sí. A eso llamamos cohesión. Vamos continuando y veamos ¿cómo podemos hacer que la cohesión funcione? A través de sustitución de palabras en una misma frase. Imagínate que yo te voy a dar una oración como esta: el perro es un animal bastante fiel. Este can vigilante es uno de los más queridos en la familia. Para no repetir la palabra perro, he utilizado la expresión can vigilante, porque es una característica. Esto se llama sustitución por definición. Ahora escucha esta otra.
Una compañera de clase ganó el concurso de oratoria. Los maestros felicitaron a la vencedora. En este caso estoy sustituyendo compañera y vencedora. Ahí hay una correferencia. Eso significa que no tendrán una relación de significado tan directa, pero al hablar en el contexto de la oración, podemos hacer una sustitución de palabras. Vamos a ver otros ejemplos, por favor, en donde atiende esta oración y tal vez imagínala en tu cabecita. Nos hemos matriculado en un curso de biología molecular. Punto seguido. La materia será impartida por un afamado profesor. Para no repetir la palabra biología molecular que va a ser impartida por este gran docente, utilicé materia. Utilicemos entonces los sinónimos también para sustituir las palabras en el texto y darle esa cohesión que necesitan. Vamos con unos 2 ejemplos más para que quede claro. Los platos están sobre la mesa. Al parecer esa vajilla es muy resistente. Aquí hay una relación de hiperónimos e hipónimos. Si no lo sabes, los hiperónimos son palabras generales, como es vajilla, y los hiperónimos son términos específicos, como lo es platos. Puedo jugar con términos generales para establecer sustituciones dentro del texto. Y el último, que yo sé que a los varoncitos les va a gustar este ejemplo. Cristiano Ronaldo anotó varios goles durante el Mundial. El sobresaliente delantero es el mejor de este año. ¿Qué estoy reemplazando ahí? Para no repetir a Cristiano Ronaldo en mi texto, el sobresaliente delantero. Le estoy añadiendo adjetivos, estoy destacando algo de su naturaleza para establecer una paráfrasis. Entonces aquí tenemos los ejemplos de cómo hacer cohesión con las palabras y mantener también la unidad temática del texto. Vamos continuando, por favor. Bien, para esta ocasión es importante comprender una cosa. Cuando yo decido escribir, es muy posible que mi primer texto no tenga la estructura tan perfecta que yo tenía. Entonces yo tengo que reescribir. ¿Recuerdas que en la tercera sesión se te pidió que realizaras una historia en donde ya establecieras conectores? Pues ahora te voy a pedir que releas tu texto. Y como ahora te hemos dado unos tips de cómo hacer coherente tu texto, ve si hay unidad temática en tu texto, porque ahí está la coherencia, y también ve cómo se relacionan tus oraciones entre sí para ver la cohesión. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.